Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 4. 3 semanas después, Finca Black, norte de California. El sol de la tarde lo pintaba todo de tonos dorados y ámbar mientras Hércules, sentado en el patio trasero, trabajaba metódicamente en la montaña de correspondencia que se había acumulado diariamente. Sus anchos hombros llenaban a la perfección su camisa de lino informal, e incluso en reposo, había algo decididamente depredador en su forma de moverse. Controlada, precisa, como un gran felino que finge ser domesticado para el entretenimiento de criaturas más pequeñas. La transformación de nadie le escribe a Harry Potter salvo cartas vociferadoras sobre su última catástrofe. A Hércules Black recibe más correo que un columnista de consejos de famosos. Había sido a la vez gratificante y un poco abrumadora. Levantó la vista de una carta particularmente efusiva de un grupo de apoyo para licántropos de Oregón. Sus ojos serpentinos brillaban con diversión tras las gafas. ¿Sabes?, le dijo a Sirius, que estaba recostado en una silla cercana con su propia pila de cartas y lo que parecía ser la sección de finanzas del San Francisco Chronicle, con ese inconfundible acento británico de clase alta que hacía que hasta la lista de la compra sonara como una proclama real. Empiezo a pensar que la fama como una criatura oscura reformada es mucho más interesante que la fama como el niño que sobrevivió. Al menos ahora la gente escribe porque tiene curiosidad por mi vida real, en lugar de intentar usarme como símbolo de sus diversas causas políticas. Sirius levantó la vista de un artículo sobre la integración económica entre lo mágico y lo mundano. Su cabello oscuro brillaba con la luz del sol y su sonrisa sugería que tramaba algo que probablemente horrorizaría a cualquier adulto responsable. Incluso relajado y feliz, había algo innegablemente peligroso en Sirius Black. El tipo de hombre que podía entrar en cualquier lugar con su encanto y salir airoso de cualquier situación con la misma habilidad. Espera a ver los titulares de El Profeta de mañana, dijo Sirius con la misma alegría anticipatoria que lo había convertido en leyenda entre sus amigos merodeadores. Según los contactos de Ted en Londres, van a publicar un reportaje especial sobre la liberación americana de la familia Black. Cómo un antiguo mal corrompió al niño mimado de Gran Bretaña. Al parecer, ahora soy oficialmente una influencia peligrosa con siglos de magia oscura a su disposición. ¿Siglos de magia oscura? Hércules arqueó una ceja con ese desdén aristocrático tan preciso que habría enorgullecido a sus antepasados. Papá, te pasaste la mayor parte de tu etapa en Hogwarts castigado por bromas con pociones de pelo de colores y bombas de estiércol encantadas. A menos que consideres tu habilidad para hacer que el ojo de la profesora McGonagall se mueva a voluntad como un antiguo arte místico, no sé de dónde sacan eso de los siglos de maldad acumulada. No olvides aquella vez que convencí a Snape de que su caldero estaba poseído por el fantasma de un gusano particularmente vengativo, añadió Sirius con evidente orgullo. Eso requirió semanas de preparación y un trabajo de transfiguración realmente impresionante. Ah, sí, dijo Hércules con gravedad, sin duda la marca de un mago oscuro empeñado en la dominación mundial. Puedo ver cómo aterrorizar a Severus Snape con fantasmas imaginarios de gusanos de goma inevitablemente conduciría a corromper al niño mimado de Gran Bretaña con la antigua maldad de la familia Black. La reputación familiar, dijo Sirius alegremente, estirándose como un gran depredador disfrutando del sol. Los Black llevan tanto tiempo aterrorizando a la sociedad respetable que la gente automáticamente supone que estamos tramando algo siniestro. Normalmente no se equivocan, pero en este caso se trata principalmente de una planificación financiera agresiva y de asegurarme de que mi hijo coma bien. Y enseñarme a ser terriblemente sarcástico en 3 idiomas, añadió Hércules con fingida solemnidad. No subestimes tu contribución a mi corrupción moral, querido padre. Su conversación se vio interrumpida por el sonido de alguien que se apareció en su jardín con una precisión tan controlada que denotaba un extenso entrenamiento de Auror. El oído agudizado de Hércules identificó de inmediato la llegada. Pasos ligeros, un ritmo cardíaco acelerado que sugería nerviosismo y la inconfundible firma mágica de una joven con el poder suficiente para arrasar un pequeño edificio si se lo proponía. Esa será Tonks, dijo Andrómeda desde la puerta de la cocina, con esa mezcla de cariño y exasperación en la voz propia de las madres que lidiaban con la tendencia de sus hijos adultos a aparecer sin avisar. Incluso con ropa informal, Andrómeda Tonks irradiaba una elegancia innata, una belleza refinada que denotaba excelente educación y la seguridad que proviene de una absoluta confianza en uno mismo.
Esta mañana envió una lechuza diciendo que renunciaba a su trabajo y que estaría aquí por la tarde, continuó Andrómeda, acomodándose con gracia en una silla con los movimientos ensayados de quien domina el arte de lucir perfectamente serena en cualquier circunstancia. Aunque, como de costumbre, fue vaga sobre los detalles específicos de su salida del ministerio. Una joven apareció a la vuelta de la esquina de la casa, arrastrando un baúl que parecía haber sido empacado por alguien que huía de una zona de guerra. Animadora Tonks, aunque Hércules sospechaba que le lanzarían un hechizo que lo dejaría fuera de combate si mencionaba su nombre completo, parecía haber heredado lo mejor de la genética de las familias Black y Tonks. Alta y esbelta, con pómulos aristocráticos que parecían cortar cristal, pero con cálidos ojos marrones que brillaban con picardía y un cabello que cambiaba entre un azul eléctrico y un púrpura intenso al caminar. Había algo decididamente punk en toda su estética, como si hubiera decidido que los cánones de belleza convencionales eran para gente sin imaginación. «Hola, Hércules», exclamó con una voz que denotaba una alegre confianza, como si llevara semanas esperando este encuentro. «He oído que te has transformado en algo que hace que los dragones parezcan gatos domésticos. ¿Te importaría ver esos infames ojos de serpiente sobre los que todo el mundo escribe poemas?» Hércules, obediente, se quitó las gafas, dejando al descubierto las pupilas serpentinas que habían provocado reacciones de asombro en todo aquel que lo veía. Bajo la luz del sol de la tarde, sus ojos transformados parecían brillar con una luz interior propia, hermosa, depredadora y completamente inhumana. Sentidos agudizados, fuerza sobrenatural, capacidad regenerativa y, al parecer, el poder de ayudar a otros licántropos a mantener la conciencia humana durante las transformaciones, dijo con la naturalidad de quien recita una lista de la compra. Aunque debo decir que la habilidad más útil hasta ahora ha sido poder oír a los funcionarios del ministerio acercándose desde 5 kilómetros de distancia. Realmente reduce las sorpresas desagradables. ¡Genial!, exclamó Tonks con sincera admiración, dejando su baúl en el suelo y estirando los músculos, que claramente habían estado agarrotados por el largo viaje. Su cabello adquirió un tono rubio dorado que armonizaba con el sol de la tarde. Siempre dije que eras más interesante que la imagen típica del niño que sobrevivió. Todo este rollo de híbrido de dragón, lobo y fénix te sienta de maravilla. Muy, apocalípticamente atractivo, si me permites decirlo. No me importa en absoluto, respondió Hércules con esa sonrisa devastadora que probablemente había desatado guerras en siglos anteriores. Aunque debo decir que apocalípticamente atractivo sin duda se une a mi colección de halagos favoritos, junto a devastadoramente peligroso y sobrenaturalmente deslumbrante. ¿Qué tal la dimisión?, preguntó Andrómeda, aunque su expresión sugería que ya estaba disfrutando de la historia. La sonrisa de Tonks se ensanchó hasta convertirse en una expresión digna de un museo de expresiones históricas de satisfacción rebelde. Bueno, digamos que cuando Kingsley me preguntó por qué renunciaba, y le dije que era porque el ministerio había declarado oficialmente a un miembro de mi familia una criatura oscura peligrosa sin juicio ni pruebas, Scrimgeour puso cara de haber tragado un escarbato explosivo especialmente agresivo. Se acomodó en la silla restante con la fluidez y gracia de quien había sido entrenada para moverse con eficiencia en situaciones de combate. Entonces, cuando señalé que declarar la guerra a la familia Black era históricamente una mala decisión profesional para los funcionarios del ministerio, y que Hércules contaba con más recursos legales y financieros que la mayoría de los países pequeños, Scrimgeour se puso de un color púrpura intenso y empezó a amenazar con consecuencias profesionales por deslealtad. Ah, el clásico enfoque de si no renuncias, estás despedido, observó Sirius con diversión. Siempre una señal de liderazgo fuerte y autoridad segura. Oh, la cosa mejora, continuó Tonks, mientras su cabello se tornaba de un rojo vengativo que reflejaba su estado de ánimo. Cuando empezó a hablar de su deber para con el ministerio y su lealtad a la sociedad mágica británica, le pregunté si creía que declarar monstruo a su héroe de guerra más famoso sin pruebas demostraba la clase de liderazgo competente que merecía lealtad. ¿Y?, preguntó Hércules, con sus ojos serpentinos brillando de anticipación. Y le dije que cualquiera lo suficientemente estúpido como para meterse con alguien capaz de incinerar dementores con sus propias manos probablemente se merecía lo que le pasara, concluyó Tonks alegremente. Luego entregué mi placa, les deseé suerte con las inevitables consecuencias políticas cuando el resto del mundo mágico se diera cuenta de que le habían declarado la guerra a su propio héroe, y me desaparecí antes de que pudiera terminar su amenaza de cargos de traición. ¿Cargos por traición?,
Preguntó Hércules con un interés cortés que, de alguna manera, sonaba más amenazador que un grito. ¿Por dejar tu trabajo para mantener a tu familia? Eso parece excesivo incluso para los estándares del ministerio, y sus estándares para el comportamiento excesivo son sorprendentemente bajos. Están desesperados, explicó Tonks, imitando inconscientemente la elegante postura de su madre, aunque manteniendo su propio estilo inconfundible. Según Kingsley, la IGU ha planteado preguntas muy directas sobre la gestión británica de los derechos de los licántropos y el debido proceso. Al parecer, que su héroe más famoso haya sido declarado criatura peligrosa sin juicio ha causado revuelo en los círculos internacionales del derecho mágico. Ted levantó la vista de sus documentos legales con la expresión de quien acababa de escuchar música celestial. Incluso vestido de manera informal, había algo inconfundiblemente intelectual en Ted Tonks. El tipo de hombre que podía hacer que el derecho contractual sonara a poesía y que, de alguna manera, lograba que un amplio conocimiento jurídico pareciera atractivo sin esfuerzo. La presión internacional es justo lo que necesitamos, dijo Ted con satisfacción, y su acento escocés dio autoridad a sus palabras. El ministerio puede ignorar las críticas internas, pero no puede permitirse enemistarse con la CIU. Gran parte de su estabilidad económica depende de acuerdos comerciales internacionales milagrosos. Además, añadió con una sonrisa que probablemente había encantado a los jurados e intimidado a los abogados contrarios por igual, nada hace que los burócratas reconsideren sus posiciones como la perspectiva de tener que explicar sus decisiones a comités internacionales de supervisión que no están interesados en mantener sus narrativas políticas. Hablando de presión internacional, dijo Sirius, sacando una carta de su pila con un gesto que sugería que se había guardado lo mejor para el final, esta mañana recibimos una correspondencia bastante interesante de alguien que podría ejercer exactamente el tipo de influencia que necesitamos. La carta estaba escrita en un pergamino de gran calidad que prácticamente irradiaba competencia y autoridad, sellada con el escudo oficial del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. La caligrafía era precisa, profesional y, de algún modo, lograba transmitir arrepentimiento y determinación a partes iguales. Lord Black y el señor Hércules Black, permítame ante todo ofrecerle mis más sinceras y profundas disculpas por la injusticia que lo mantuvo encarcelado durante 12 años, Sirius. Las pruebas que han salido a la luz sobre la traición de Peter Pettigrew y su inocencia me han obligado a afrontar algunas verdades incómodas sobre la gestión de su caso por parte del ministerio y nuestros fallos a la hora de garantizar un debido proceso legal en tiempos de guerra. Quiero que sepan que en aquel momento luché por un juicio justo, pero Crouch y Dumbledore desestimaron mi petición, insistiendo ambos en que el encarcelamiento inmediato era necesario por el bien común. El hecho de haber permitido que sus argumentos prevalecieran sobre mis obligaciones profesionales es una falta que me ha atormentado durante más de una década. Los recientes acontecimientos relacionados con su exoneración y la postura actual del ministerio respecto a Hércules me han obligado a reconsiderar mi posición en la administración actual. No puedo, en conciencia, seguir sirviendo a un gobierno que declara la guerra a sus propios héroes sin pruebas ni el debido proceso. Por lo tanto, he aceptado una oferta para dirigir el grupo de trabajo de la IGU sobre derechos de las criaturas mágicas y justicia internacional, con sede en Nueva York. Esto me lleva a una petición un tanto atrevida. Mi sobrina Susan y yo nos mudaremos a Estados Unidos dentro de un mes y necesitamos alojamiento temporal mientras nos instalamos en nuestros nuevos puestos. Dado nuestro pasado, vínculo, Sirius, y mi sincero deseo de enmendar mis errores del pasado, me preguntaba si tendría espacio en su propiedad para 2 familiares más que buscan empezar de cero. Entiendo que esta es una petición enorme, especialmente dadas las circunstancias, pero Susan está tremendamente emocionada ante la posibilidad de conocer a Hércules, y confieso que agradecería la oportunidad de disculparme en persona por los fallos que nos han costado demasiado a todos. Si esta situación les resulta aceptable, les agradeceríamos enormemente cualquier tipo de hospitalidad temporal mientras encontramos nuestro propio lugar. Susan comienza sus estudios en la Academia Mágica Americana en otoño, y yo empiezo mi puesto en IGU en septiembre con profundo pesar y sincera esperanza. Amelia Susan Bones, director del grupo de trabajo de la IGU sobre derechos de criaturas mágicas. El silencio que siguió fue tan profundo que Hércules pudo oír a una familia de ardillas listadas discutiendo sobre su territorio en el roble que se encontraba al otro extremo de su propiedad. Bueno, dijo Tonks finalmente, con un tono de diversión apenas reprimida en la voz y el pelo tiñéndose de un rosa divertido. ¡Qué coincidencia! La tía Amelia renuncia al ministerio justo cuando estamos lidiando con sus declaraciones sobre peligrosas criaturas oscuras.
Amelia Bones, meditó Hércules, tanteando el nombre con una reflexión que sugería que ya estaba calculando las implicaciones políticas. La tía de Susan, ¿verdad? La mujer que dirige el DMLE con tanta competencia que hace que el resto del ministerio parezca un juego de niños. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Sirius con sus sentidos agudizados, que captaron un ritmo cardíaco acelerado, un ligero aumento de la temperatura de su piel y lo que podría haber sido una respuesta emocional cuidadosamente controlada. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Hércules. Una expresión que probablemente había desencadenado miles de escándalos amorosos en generaciones anteriores. Papá, dijo con esa curiosidad inocente que no engañaba a nadie, te estás sonrojando. No me estoy sonrojando, dijo Sirius con una dignidad que se veía empañada por el hecho de que obviamente sí lo estaba. Mantengo la compostura mientras proceso la correspondencia de un antiguo colega. ¿Colega profesional? La sonrisa de Hércules se ensanchó hasta convertirse en una expresión digna de un museo de travesuras filiales históricamente significativas. ¿Así lo llamamos? Porque en su carta mencionaba vuestra relación pasada y vuestras más queridas esperanzas, lo cual suena mucho más personal que colaboración profesional. Oh, esto es genial. Exclamó Tonks con evidente deleite, mientras su cabello cambiaba de tonalidad entre un púrpura divertido. El tío Sirius tuvo un romance con la bruja más competente del ministerio británico. Esto explica por qué nunca te casaste con ninguna de las brujas de la alta sociedad que la abuela te presentaba. Andrómeda arqueó las cejas con un interés que sugería que recordaba chismes de décadas atrás. Sirius Black y Amelia Bones, dijo pensativa, con una voz que denotaba una refinada sensibilidad que convertía incluso las observaciones más casuales en importantes comentarios sociales. Ahora que lo mencionas, corrían rumores durante tu entrenamiento como Auror. Algo sobre que las dos personas más competentes del DMLE habían encontrado un punto en común en su frustración compartida con la incompetencia del ministerio. Puede que hubiera cierto aprecio mutuo por la excelencia profesional, admitió Sirius, aunque su expresión sugería que recordaba algo mucho más significativo que una simple relación profesional. Y opiniones compartidas sobre los procedimientos de investigación adecuados. ¿Opiniones compartidas sobre los procedimientos de investigación adecuados? Repitió Hércules con fingida solemnidad. ¿Así lo llamaban los jóvenes aurores en los 70? ¡Qué eufemismo tan maravilloso! Fue hace mucho tiempo, dijo Sirius, aunque su voz denotaba una calidez que sugería que los recuerdos aún estaban muy vivos. Antes de que James y Lily murieran, antes de que todo se fuera al traste. Éramos cercanos. Muy cercanos. Si las cosas hubieran sido diferentes, si no me hubieran arrestado, si ella no se hubiera visto obligada a elegir entre su carrera y una relación con un presunto asesino en serie. Su voz se apagó, mirando la carta con la expresión de alguien que se enfrenta a posibilidades que se habían perdido por circunstancias ajenas al control de cualquiera. Así que, dijo Hércules con una despreocupación que denotaba que disfrutaba enormemente de la conversación, ¿voy a encontrar una figura materna en esta situación? Porque, la verdad, Susan Bones siempre me pareció tener un criterio excelente. Fue una de las pocas que no creyó que yo fuera el heredero de Slytherin en segundo año. Si su tía se parece en algo a ella, probablemente podría encontrar opciones mucho peores como madrastra. Hércules, advirtió Sirius, aunque no había ningún fervor en sus palabras. Solo digo, continuó Hércules con fingida inocencia, con sus ojos serpentinos brillando con picardía, que sería bastante poético. Pasas 12 años en prisión por un crimen que no cometiste, pierdes todo lo que te importaba, finalmente recuperas tu libertad y a tu familia, y entonces la mujer con la que nunca tuviste la oportunidad de construir una vida aparece en tu puerta pidiendo asilo mientras lucha contra el mismo sistema corrupto que destruyó vuestras vidas. Es increíblemente romántico, convino Tonks con evidente satisfacción, con el cabello ahora de un tono oro rosa. Como algo sacado de una de esas novelas que mamá finge no leer. Dos amantes predestinados que se reencuentran gracias a su compromiso compartido con la justicia y la protección de la familia. No pretendo no leerlas, corrigió Andrómeda con suavidad, aunque su sonrisa sugería que disfrutaba enormemente del rumbo que había tomado la conversación. Las leo abiertamente. La vida ya es bastante difícil como para privarse de pequeños placeres como una buena novela romántica. Además, algunas de las mejores estrategias políticas que he encontrado se hallan en novelas románticas. Las autoras comprenden la dinámica del poder como la mayoría de los políticos jamás lo harán.
Por supuesto que las tendremos, dijo Hércules antes de que Sirius pudiera empezar a protestar sobre los familiares entrometidos y sus planes para emparejar a la gente. Tenemos 17 habitaciones en este lugar, la mayoría sin usar. Susan es brillante, Amelia Bones ha dedicado toda su carrera a luchar por la justicia y el debido proceso legal, y, sinceramente, tener a alguien con su experiencia y contactos de nuestro lado cuando el ministerio inevitablemente intensifique su estúpida campaña sería invaluable. Además, añadió con una sonrisa que sugería que disfrutaba enormemente del malestar de su padre, si te hace feliz, papá, entonces es bienvenida aquí todo el tiempo que quiera quedarse. Has pasado suficientes años solo. Mereces a alguien que aprecie la persona maravillosa que eres y que tenga la competencia profesional para ayudarnos a destruir a cualquiera que amenace a nuestra familia. Sirius miró a su hijo con una expresión de cariño tan profunda que hizo que todos los demás en la mesa encontraran de repente fascinante su propia correspondencia. ¿Cuándo te volviste tan sabio en esto de las relaciones, cachorro? 13 años viendo a los Dursley demostrar todo lo que una familia amorosa no debería ser, dijo Hércules con sencillez, dejando atrás su tono burlón y adoptando una seriedad genuina. Me ha enseñado a reconocer el verdadero amor y la compatibilidad. Y por cómo intentas no sonreír al leer su carta, diría que Amelia Bones todavía te despierta algo que vale la pena explorar. Además, añadió con su característica sonrisa devastadora, si es la mitad de formidable de lo que sugiere su reputación, probablemente aterrorizará a los funcionarios del ministerio que nos han estado haciendo la vida imposible. Tengo muchas ganas de ver cómo las autoridades competentes se enfrentan a personas que realmente representan una amenaza. 2 horas después, el patio se había transformado en lo que parecía ser el cuartel general de un incidente internacional de pequeña escala. Cartas y documentos legales cubrían cada superficie disponible, mientras que los búhos iban y venían con la regularidad de un servicio postal particularmente eficiente. Ted había hecho aparecer mesas adicionales para acomodar la creciente colección de correspondencia, y Andrómeda había contratado a elfos domésticos para que no faltaran refrigerios para todos. Bien, dijo Hércules, observando con satisfacción el caos organizado, con las mangas de la camisa remangadas y el pelo oscuro ligeramente despeinado por haberse pasado los dedos mientras leía. Incluso en ese desorden informal, parecía sacado de la portada de una revista diseñada para hacer replantearse las decisiones de la vida. Veamos qué más nos depara el mundo hoy. La siguiente carta tenía el inconfundible aroma a lavanda y la caligrafía sonadora que pertenecían a Luna Lovegood, aunque Hércules tuvo que leerla 2 veces antes de que su cerebro procesara completamente su contenido. Querido Hércules Black, aunque sospecho que siempre serás Harry Potter en tus sueños, lo cual debe ser confuso para tu subconsciente, espero que esta carta te encuentre bien y adaptado a tus nuevos ojos serpentinos, que imagino que ven mucho más de lo que la mayoría de la gente consideraría apropiado. Una percepción mejorada puede ser bastante abrumadora hasta que aprendas a filtrar la información menos relevante, como el cambio de color de las auras mágicas de las personas cuando mienten, o como ahora probablemente puedes ver a los Thestrals que te han estado siguiendo desde que eras muy pequeño. A mi padre le encantaría entrevistarte para El Quisquilloso. No una entrevista de esas en las que intentan que digas cosas que apoyen su narrativa predeterminada, sino una conversación real sobre tus experiencias, tu transformación y tu perspectiva sobre el enfoque actual del ministerio respecto a los derechos de las criaturas mágicas. Papá cree que la gente merece escuchar tu voz real en lugar de la interpretación creativa de Rita Skeeter sobre lo que hipotéticamente podrías pensar acerca de temas que ella nunca se ha molestado en investigar adecuadamente. Los Weasley nos han comentado que planean visitarte por tu cumpleaños, y nos preguntábamos si podríamos unirnos a ellos. Los Lovegood llevan décadas viviendo en Otter y St. Catchpole, y Ginny se ha vuelto muy querida para mí durante el último año. Es increíblemente práctica para alguien que pasó la mayor parte de su infancia rodeada de hermanos especializados en el caos creativo. Probablemente debería mencionar que puedo ver a los Wraxpurs que han estado siguiendo a los funcionarios del ministerio que investigan tu desaparición. Se agolpan alrededor de cualquiera involucrado en la búsqueda, lo que sugiere que su juicio está siendo nublado significativamente por influencias externas. Dumbledore tiene 7 especies diferentes de criaturas que inducen confusión revoloteando alrededor de su oficina, lo que podría explicar por qué está tomando decisiones tan desacertadas con respecto a tu situación. Por favor, transmítele mis saludos a tu padre, quien, según me han dicho, ha conservado la cordura de forma admirable considerando su larga estancia en la prisión más perjudicial psicológicamente de Gran Bretaña.
La exposición a Azkaban suele dejar a las personas con una ansiedad persistente relacionada con los dementores, pero al parecer tener un hijo al que proteger le ha dado algo más fuerte que el miedo, en lo que centrarse con la esperanza de lograr claridad y una comprensión adecuada. Luna Lovegood. PD. El número de lectores de El Quisquilloso se ha triplicado desde que los artículos de Rita Skeeter sobre usted empezaron a aparecer en El Profeta. La gente está muy interesada en conocer perspectivas alternativas sobre la actualidad, sobre todo cuando esas perspectivas no los tratan como idiotas incapaces de reconocer la propaganda evidente. Una tal Luna Lovegood quiere entrevistarme para El Quisquilloso, anunció Hércules, levantando la vista de la carta con genuino interés. Al parecer, su número de lectores se ha triplicado desde que El Profeta empezó a publicar los artículos de Skeeter sobre mi oscura transformación. Además, por lo visto, puede ver criaturas mágicas que explican por qué Dumbledore ha estado tomando decisiones tan desastrosas últimamente. Luna Lovegood, dijo Tonks pensativa, mientras su cabello adquiría un curioso tono plateado. La recuerdo de las visitas escolares. Una chica extraña, pero de esas extrañas que suelen resultar brillantes una vez que entiendes de qué está hablando. ¿El Quisquilloso? Preguntó Ted, levantando la vista de sus informes legales con una curiosidad profesional que denotaba que ya estaba calculando las implicaciones mediáticas. La revista de Xenopilius Lovegood. Eso sí que es una estrategia brillante. El Quisquilloso tiene fama de periodismo de investigación, algo que el ministerio no puede controlar, y sus lectores son precisamente el tipo de personas que cuestionan las versiones oficiales. Además, añadió con una sonrisa que sugería que ya estaba elaborando estrategias legales. Contar con periodistas afines de nuestro lado cuando esta situación inevitablemente se convierta en una crisis política total sería invaluable. Los medios independientes con credibilidad establecida valen su peso en oro cuando se lucha contra campañas de propaganda. Recuerdo a Pandora Lovegood, dijo Andrómeda pensativa, con la calidez propia de los recuerdos más entrañables. Iba unos años por detrás de mí en Hogwarts, pero siempre tuvo una habilidad extraordinaria para percibir detalles que otros pasaban por alto, patrones y conexiones que no resultaban evidentes para el pensamiento convencional. Si Luna se parece en algo a su madre, una entrevista con ella llegaría incluso a quienes ya desconfían de la propaganda del ministerio. Y es amiga de Ginny, dijo Hércules, con una voz cálida al mencionar a su amiga. Cualquiera que sea lo suficientemente buena como para ganarse la amistad de Ginny Weasley es alguien a quien definitivamente quiero conocer en persona. Además, la idea de dar una entrevista donde pueda hablar por mí mismo, en lugar de que mis palabras sean manipuladas para que se ajusten a las necesidades políticas del ministerio, me resulta sumamente atractiva. Además, añadió con una sonrisa que sugería que ya estaba tramando algo entretenido, siento mucha curiosidad por esos Wraxpurs y esas criaturas desconcertantes que mencionó. Si existe una explicación mágica para las pésimas decisiones estratégicas de Dumbledore, me gustaría escucharla. Sirius sonrió, una expresión que lo hacía parecer aquel joven peligroso que una vez fue legendario por su habilidad para generar un caos productivo. Ya me caen bien los Lovegood. Cualquiera que pueda triplicar su número de lectores ofreciendo alternativas a la propaganda del ministerio entiende perfectamente su mercado. Y contar con periodistas aliados cuando la situación política inevitablemente se agrave será invaluable. Bien, dijo Hércules, tomando un pergamino nuevo con la misma energía decisiva que lo había hecho legendario por lanzarse a situaciones imposibles, los invitaremos junto con los Weasley. Luna podrá tener su entrevista, el señor Lovegood podrá comprobar por sí mismo que no soy una criatura oscura y peligrosa empeñada en destruir la sociedad civilizada, y finalmente podré contar mi versión de la historia a personas que tal vez la publiquen con precisión. Además, añadió con una satisfacción anticipada que sugería que ya estaba preparando sus respuestas, puedo explicar exactamente cómo me siento al ser declarado una criatura peligrosa por personas que nunca me han conocido, investigado mis circunstancias o, aparentemente, se han molestado en investigar los hechos reales de mi situación. Tonks se recostó en su silla con la expresión de quien disfruta de un espectáculo particularmente entretenido. Esto va a ser genial. El ministerio te declara criatura peligrosa, y respondes concediendo entrevistas a periodistas independientes y organizando cenas con algunas de las familias más respetadas del mundo mágico británico. Es como anunciar al mundo que su propaganda es tan ridícula que ni siquiera te la tomas lo suficientemente en serio como para dignificarla con una respuesta adecuada. Exacto, convino Hércules, con sus ojos serpentinos brillando con la clase de picardía controlada que su padre había hecho legendaria.
Si quieren pintarme como un monstruo, que lo hagan. Mientras tanto, viviré mi vida rodeado de gente que sí me conoce, demostrando con mis actos que toda su historia es un ridículo teatro político diseñado para distraer la atención de su propia incompetencia. Además, añadió con una sonrisa que podría haber encantado a los ángeles, hasta haciéndoles reconsiderar sus decisiones de vida, nada socava la propaganda de la criatura oscura peligrosa, como mantener conversaciones amistosas con periodistas respetados mientras se sirve un excelente vino y se demuestra que uno es más elocuente, está mejor informado y es considerablemente más civilizado que las personas que hacen las acusaciones. La última carta del día no llegó con lechuza, sino que apareció en su porche con una precisión tan teatral que sugería que la había entregado alguien con recursos ilimitados y un don para la presentación dramática. El sobre era de un papel tan caro que casi brillaba, sellado con cera negra y con un escudo familiar que representaba lo que parecía ser una guillotina especialmente elegante rodeada de rosas. Bueno, dijo Sirius, examinando el sobre con la meticulosa atención que solía reservar para los artefactos mágicos potencialmente peligrosos, esto es o muy buena o muy mala noticia. Posiblemente ambas cosas a la vez. La carta del interior estaba escrita con una caligrafía fluida que lograba ser a la vez elegante y, de algún modo, vagamente amenazante, como si la propia escritura fuera capaz tanto de seducción como de violencia. Querido Lord Black y el heredero Black, nos ha llegado la noticia de que la antigua y noble casa de Black se ha establecido en América, tras abandonar Gran Bretaña en circunstancias que solo podemos describir como característicamente dramáticas y totalmente justificadas. La familia Adams les extiende sus más sinceras felicitaciones por su exitosa huida de lo que parece ser una situación política sumamente tediosa y opresiva. Escribimos porque las familias Black y Adams han sido socias comerciales y aliadas ocasionales durante varios siglos, compartiendo una apreciación mutua por los aspectos más oscuros de la vida, un sano escepticismo hacia la autoridad gubernamental y una admirable tendencia a resolver problemas mediante aplicaciones creativas de una fuerza abrumadora y recursos financieros ilimitados. Mi esposa Morticia, de soltera Frump, antes de la familia Frump de Salem, aunque me ha asegurado que la reputación de la familia por maldecir a los pretendientes poco respetuosos es muy exagerada, ha expresado un gran interés en retomar el contacto con los antiguos familiares. Cree que al joven Hércules le vendría bien conocer a otras personas que han experimentado transformaciones físicas significativas sin perder su humanidad esencial, y a nuestros hijos sin duda les fascinaría un híbrido de dragón y hombre lobo. ¿Aceptaría visitas? Entendemos que su situación actual requiere mucha discreción, pero la familia Adams tiene amplia experiencia en mantener la privacidad al tiempo que gestiona circunstancias sobrenaturales. Nuestra finca incluye habitaciones para huéspedes diseñadas específicamente para personas con sentidos agudizados, necesidades dietéticas especiales y, en ocasiones, la necesidad de alojamientos reforzados. Estaríamos encantados de recibirle en la mansión Adams o, si lo prefiere, nos complacería visitar su residencia en California cuando le sea conveniente. Nuestros hijos, Pugsley y Wednesday, tienen aproximadamente la misma edad que Hércules y les vendría de maravilla conocer a alguien que comparta su aprecio por los aspectos más dramáticos de la existencia. Con la esperanza de restablecer los lazos familiares y la solidaridad sobrenatural mutua, Gómez Adams. Jefe de la familia Adams 0001 Cemetery Lane, Nueva York. Postdata de Morticia. He oído cosas maravillosas sobre tu transformación, querido Hércules, y quería que supieras que quienes vivimos fuera de las estrechas definiciones de normalidad que impone la sociedad convencional consideramos tu evolución un triunfo, no una tragedia. Crecer a menudo requiere aceptar aspectos de nosotros mismos que las personas temerosas encuentran amenazantes, y no hay nada de malo en volverse más poderoso, más auténtico y más capaz de proteger a quienes amamos. El silencio que siguió fue interrumpido por la risa ligeramente histérica de Tonks. La familia Adams, alcanzó a decir entre risitas, mientras su cabello cambiaba rápidamente de tonalidad entre divertida e incrédula. La familia Adams quiere invitarnos a experiencias sobrenaturales para fortalecer los lazos familiares. Este día no deja de ser surrealista. En realidad, dijo Hércules pensativo, estudiando la carta con genuino interés, sus sentidos agudizados captando rastros de tinta costosa y lo que podrían haber sido sutiles protecciones mágicas entretejidas en el propio papel, esto podría ser exactamente lo que necesito. Conocer a otras personas que han aprendido a vivir fuera de las definiciones convencionales de normalidad, que han encontrado maneras de mantener su humanidad al tiempo que aceptan habilidades que ponen nerviosos a los demás, eso suena extraordinariamente atractivo.
Los Adams siempre han sido gente agradable, dijo Sirius con un tono que rozaba el respeto. Completamente locos, obviamente, pero de una locura que nace de una absoluta confianza en uno mismo y de una total impaciencia por cualquiera que intente cambiarlos. Además, tienen más dinero que la mayoría de los países pequeños y un lema familiar que se podría traducir como protegemos a los nuestros con extrema crueldad. Y se supone que Morticia Adams es una de las brujas más formidables de su generación, añadió Andrómeda con interés profesional. Su reputación en ciertos círculos es bastante impresionante. Alguien así podría ser una mentora para Hércules que nosotros no podemos ofrecerle. Una guía que comprende lo que significa ser poderosa, temida y sentirse completamente cómoda con ambas cosas. Además, sus hijos aparentemente tienen su edad, señaló Ted con pragmatismo. A Hércules le vendría bien conocer a otros jóvenes que no se sientan intimidados por las habilidades sobrenaturales ni por circunstancias familiares poco convencionales. Probablemente le resultaría refrescante relacionarse con gente que no se pase toda la conversación intentando averiguar si piensa comérselos. Hércules sintió una inquietud en el pecho que ni siquiera había reconocido. La perspectiva de conocer gente que no se estremeciera ante sus ojos de serpiente, que no tratara su transformación como algo trágico que necesitara cura, que tal vez comprendiera lo que se sentía ser diferente y estar orgulloso de esa diferencia. Respóndenos, dijo con repentina seguridad, con una voz que denotaba una autoridad decisiva que dejaba claro que había heredado de su familia afroamericana algo más que un poder mágico. Diles que sería un honor conocerlos, ya sea aquí o en su finca, lo que mejor se ajuste a la agenda de todos. Y dile a Morticia Adams que su perspectiva sobre la transformación y la autenticidad es justo lo que necesitaba oír hoy. Además, añadió con una sonrisa que sugería que ya estaba deseando que llegara el encuentro, tengo mucha curiosidad por conocer a adolescentes que aprecian los aspectos más dramáticos de la existencia. Esa sí que es mi clase de gente. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de California, tiñendo su finca de tonos dorados y carmesí que parecían prometer aventuras por venir, Hércules Black se recostó en su silla rodeado de cartas de amigos viejos y nuevos, familiares elegidos y biológicos, y desconocidos que podrían convertirse en aliados en lo que viniera después. ¿Sabéis qué? Dijo a su familia reunida, con una voz que denotaba una satisfacción que le había sido imposible cuando todavía intentaba ser Harry Potter, entre la competencia profesional y las posibilidades románticas de Amelia Bones, el apoyo periodístico y la perspicacia sobrenatural de Luna Lovegood, y la mentoría sobrenatural y las conexiones sociales adolescentes de la familia Adams, creo que este va a ser el mejor cumpleaños que he tenido en mi vida. Y aún no hemos llegado a los Weasley, señaló Tonks con evidente satisfacción, con el pelo ahora de un alegre tono rubio dorado. Esto va a ser genial. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo que se oscurecía, y en algún lugar de la distancia, el sonido de las olas contra los acantilados proporcionaba un contrapunto pacífico al suave caos de una familia que se preparaba para dar la bienvenida al mundo a su puerta. Era, decidió Hércules, exactamente el tipo de vida que siempre había deseado, pero que nunca se había atrevido a creer que podría tener. Rodeado de personas que elegían estar allí, planeando reuniones con amigos que lo apreciaban por quien era y no por lo que representaba, y con la mirada puesta en un futuro que, por primera vez desde que supo que era mago, sentía que le pertenecía de verdad. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida sintiéndose fundamentalmente solo en el mundo, aquello era mejor que cualquier magia que jamás hubiera encontrado. Capítulo 5. Cemetery Lane, Nueva York, mansión de la familia Adams. El esplendor gótico de la mansión Adams existía en su propio reducto de elegante oscuridad, donde un crepúsculo perpetuo parecía filtrarse entre robles centenarios que susurraban secretos en lenguas extintas, y la niebla matutina nunca se disipaba del todo del cementerio familiar donde generaciones de ancestros Adams descansaban en eterna y serena paz. La mansión se alzaba contra el cielo oscurecido por la tormenta como una hermosa pesadilla hecha de piedra y sombra, con sus gárgolas posadas con una satisfacción depredadora y sus ventanas brillando con la cálida luz ámbar de una familia que jamás había conocido una oscuridad que no pudiera abrazar. En el invernadero, un magnífico santuario de cristal lleno de plantas carnívoras que atacaban a los insectos que pasaban, flores que florecían a medianoche y liberaban fragancias embriagadoras solo después de que desaparecía el sol, y al menos 3 variedades de vegetación que se movían con una clara intención depredadora hacia cualquier cosa lo suficientemente tonta como para aventurarse demasiado cerca. El patriarca y la matriarca de la familia Adams estaban dedicados a su actividad vespertina favorita.
Apreciar apasionadamente la compañía del otro mientras estaban rodeados de flora que podía digerir pequeños mamíferos. Moncher, ronroneó Morticia, con una voz de una elegancia sensual que hacía que hasta los certificados de defunción parecieran cartas de amor. Tu correspondencia con la familia Black fue absolutamente divina. Una prosa tan elocuente, una atención tan meticulosa a los protocolos diplomáticos sobrenaturales, se movía con fluidez por el suelo del invernadero, su largo vestido negro ondeando a su alrededor como una medianoche capturada, cada paso una obra maestra de elegancia depredadora. Un dedo pálido, con uñas impecables, recorrió la mandíbula de Gómez con la delicada precisión de quien podía convertir una caricia en la promesa de una hermosa fatalidad. La forma en que describió la transformación de su hijo como una evolución en lugar de una corrupción, continuó, con sus ojos oscuros brillando con la clase de satisfacción que una vez hizo que un juez de la Corte Suprema reconsiderara toda su filosofía judicial, demostró una comprensión profunda de lo que realmente significa convertirse en algo más que un simple ser humano. Gómez le tomó la mano con la apasionada intensidad que había hecho legendario su romance entre la sociedad sobrenatural de Nueva York, presionando fervientes besos en su palma con una devoción teatral que nunca se sintió fingida porque provenía de una adoración genuina y abrumadora. «Cara mía», exclamó, con la voz cargada de emoción y los ojos oscuros ardiendo con la misma pasión que una vez lo había llevado a retar a duelo a 7 hombres en una sola noche, simplemente porque no habían sabido apreciar la belleza de su esposa. Cuando hablas de transformación, de evolución, de la poesía de alcanzar la auténtica naturaleza sobrenatural, mi corazón late como los tambores de una gloriosa revolución. Comprendes la belleza de abrazar la propia naturaleza de una forma que las mentes inferiores no pueden llegar a comprender. Desde algún lugar de los rincones sombríos del invernadero llegó el sonido característico de Tim, la querida mano incorpórea de la familia, aplaudiendo al golpear con las yemas de los dedos la tapa de cristal de un terrario que contenía lo que parecía ser un pequeño jardín de plantas que brillaban con una malevolencia bioluminiscente. «Sí, Tim está de acuerdo», exclamó Gómez con entusiasmo arrollador, señalando dramáticamente al apéndice que aplaudía. Esta correspondencia representa todo lo que nuestra familia siempre ha creído sobre la belleza de ser diferente, la magnificencia de la transformación sobrenatural, la absoluta necesidad de celebrar lo que nos hace únicos en lugar de disculparnos por ello. Morticia se deslizó hasta donde su premiada colección de rosas negras crecía en elegante profusión. Cada flor, oscura como la medianoche y adornada con espinas lo suficientemente afiladas como para sacar sangre a cualquiera lo suficientemente insensato como para tocarlas sin el debido respeto. Las plantas parecían inclinarse hacia su tacto con devoción vegetativa, reconociendo a su ama con una lealtad que trascendía las barreras de las especies. «Querido», dijo, con una voz que adquiría ese tono soñador que otros reservaban para hablar de vinos particularmente excelentes, ¿qué podría ser más hermoso que alguien descubriendo su auténtico ser sobrenatural, sin importar cómo esa naturaleza pueda alarmar a aquellos condenados a tener sensibilidades convencionales? Las puertas del invernadero se abrieron de golpe con una sincronización tan dramática que habría resultado sospechosa en cualquier otra casa, pero que en la residencia Adams era simplemente el entretenimiento habitual de un martes por la noche. Miércoles Adams entró con la gracia fluida de quien había practicado esgrima desde niña, con el rostro pálido y una expresión de desdén inteligente que había hecho que más de un director de internado se planteara la jubilación anticipada. «Madre, padre», dijo con su peculiar tono monótono que de alguna manera lograba transmitir tanto afecto como un leve desprecio por el universo en general, vuestras celebraciones románticas están afectando a las plantas carnívoras. Las atrapamoscas de Venus se están sobreexcitando y se han comido a 3 repartidores esta semana. Querida Wednesday», exclamó Gómez con un orgullo paternal que podría haber energizado el sistema eléctrico de la mansión. «Qué pensamiento tan práctico. ¡Qué consideración por nuestros miembros de la familia botánica! Eres magnífica». Recorrió el invernadero con el tipo de entusiasmo enérgico que lo había convertido en leyenda tanto en el baile de salón como en la esgrima, y abrazó a su hija mayor con una paciencia estoica, propia de alguien que había lidiado con padres excesivamente cariñosos durante toda su vida. «Papá», dijo Wednesday con el tipo de tono paciente que normalmente se reserva para explicar conceptos básicos a niños particularmente lentos, aunque tus demostraciones de afecto son entrañables a su manera, hay asuntos más urgentes que requieren nuestra atención.
Señaló con un gesto la percha de hierro forjado instalada específicamente para entregas postales sobrenaturales, donde un búho nival de tamaño excepcional y evidente inteligencia acababa de aterrizar con la compostura regia de alguien acostumbrado a ser tratado con el debido respeto por cualquiera con instintos de supervivencia funcionales. Ah, dijo Morticia con evidente satisfacción, sus oscuros ojos brillando de anticipación mientras observaba la forma de la lechuza, correspondencia de nuestros nuevos amigos. ¡Qué deliciosamente puntuales! Pugsley Adams entró de un salto al invernadero con la alegre energía de quien acaba de terminar una sesión particularmente satisfactoria de pruebas de explosivos caseros en el laboratorio del sótano. Su rostro redondo estaba manchado con lo que parecía ser hollín de un reciente experimento de química, y su sonrisa reflejaba ese entusiasmo inocente que una vez lo había llevado a construir un cañón funcional con materiales domésticos. «Oh. ¿Es Edwig?», preguntó con genuina emoción, ofreciéndole a la magnífica lechuza un trozo de lo que parecía ser cecina artesanal hecha con alguna fuente de proteína exótica, pero sin duda desconocida. Es aún más impresionante de lo que describía el grimorío familiar. Mira la envergadura de sus alas. La lechuza, Edwig, según la pequeña placa plateada que lucía en su percha, aceptó tanto la ofrenda de Pugsley como las exquisitas golosinas de Morticia con la digna gratitud de quien aprecia un buen servicio. Incluso para ser una lechuza mensajera mágica, había algo singularmente superior en su porte, como si se enorgulleciera de su papel como mensajera de importante correspondencia sobrenatural. Desde las profundidades de la mansión llegó el resonante sonido de pasos que se acercaban, cada uno medido y deliberado como el tañido de una campana fúnebre. Lurch apareció en la puerta del invernadero, su imponente figura llenando la entrada mientras observaba a la familia reunida con la clase de satisfacción protectora que lo había convertido en un miembro invaluable como mayordomo y guardaespaldas durante más de 3 décadas. ¿Me llamabas?, preguntó con su característico tono grave y monótono, aunque en realidad nadie lo había llamado. Lurch simplemente poseía una habilidad sobrenatural para aparecer siempre que la familia pudiera necesitar sus servicios. «Lurch», exclamó Gómez con la alegría explosiva propia de reencontrarse con parientes perdidos hace mucho tiempo. Como siempre, en el momento justo. Hemos recibido correspondencia de la familia Black en California. Están lidiando con una transformación sobrenatural, dinámicas familiares complejas y circunstancias sociales que requieren precisamente la cautela que nuestra familia ha perfeccionado durante generaciones. Respondió Lurch con un leve asentimiento que, de alguna manera, transmitía tanto aprobación como disposición para ayudar en lo que la situación requiriera. Tim corrió por el suelo del invernadero para trepar por la imponente figura de Lurch, posándose en su hombro como un loro pálido de 5 dedos. Morticia se acercó a su esposo con una gracia fluida, sosteniendo la carta de la familia Black entre sus dedos perfectamente manicurados como una preciosa obra de arte que requería un cuidado exquisito. Su expresión adquirió esa clase de elegancia satisfecha que en su día había hecho que una rival de la alta sociedad abandonara su plan de tomar el control del Museo de Historia Natural de Nueva York. «Querida», dijo Gómez, sentándose junto a su esposa con una emoción apenas contenida que lo hacía parecer un niño al que le habían prometido un viaje a un museo de tortura medieval, la anticipación es exquisita. ¿Aceptará nuestra invitación? ¿Apreciará el joven Hércules la perspectiva única que nuestra familia puede ofrecer sobre asuntos de transformación sobrenatural y no conformidad social? El miércoles, dijo Morticia con esa autoridad tan serena que había hecho que varias agencias gubernamentales reconsideraran sus prioridades de investigación, ¿le importaría ayudarnos con la lectura? Sus conocimientos sobre psicología adolescente podrían resultar valiosos para interpretar los matices de su respuesta. Miércoles se acercó a su madre con fluida precisión, sus pálidos ojos escudriñando la elegante caligrafía de la carta con la intensidad analítica que solía reservar para planear elaborados planes de venganza contra figuras de autoridad incompetentes. La caligrafía sugiere confianza sin arrogancia, observó con su característico tono monótono, educación adecuada sin pretensiones e implicación emocional sin desesperación. Indicadores prometedores de potenciales aliados familiares. Pugsley se acercó de un salto con alegre entusiasmo, colocándose donde pudiera observar tanto las reacciones de su familia como los animados comentarios de Tim. La mano incorpórea ya estaba proporcionando comentarios continuos a través de gestos que de alguna manera lograban ser a la vez expresivos y apropiadamente dramáticos. «Oh, esto va a ser muchísimo mejor que la cena del mes pasado con la familia Cookie».
exclamó Pugsley con la misma emoción inocente que una vez lo llevó a crear accidentalmente un dispositivo de teletransportación funcional mientras intentaba construir una mejor trampa para ratones. Transformaciones sobrenaturales. Dinámicas familiares complejas. Esto suena justo como nuestra clase de reunión social. La sonrisa de Morticia se ensanchó al romper el sello de la familia Black, un elegante trozo de cera que parecía brillar con su propia oscuridad interior, y desplegar la carta con una precisión ceremonial que convertía la correspondencia rutinaria en un momento de significado teatral. Oh, mi querido esposo, ronroneó, con una voz que denotaba la satisfacción ahumada que una vez hizo que un juez federal reconsiderara su postura sobre la legislación de derechos sobrenaturales, creo que su respuesta te resultará de lo más gratificante. Comenzó a leer en voz alta con su distintiva y elegante entonación, cuya voz añadía una sofisticación adicional a una correspondencia ya de por sí extraordinariamente elocuente. Estimados señores Adams, su carta llegó justo en el momento en que necesitábamos que nos recordaran que hay personas en el mundo que entienden que la transformación puede ser un triunfo en lugar de una tragedia, que convertirse en uno mismo es algo que debe celebrarse independientemente de cómo ese yo auténtico puede aparecer a aquellos condenados a perspectivas convencionales, ¿sí? Interrumpió Gómez con apasionada aprobación, poniéndose de pie de un salto con el mismo entusiasmo que lo había convertido en leyenda tanto en el baile como en los duelos. Lo entienden. Comprenden la poesía de la auténtica autoexpresión. Esto es magnífico. Papá, dijo Wednesday con la paciencia de quien lleva años lidiando con las entusiastas interrupciones de sus padres, quizás podríamos dejar que mamá termine la lectura antes de empezar el baile de celebración. Tim ofreció un comentario de apoyo, dando lo que parecían ser aplausos en el hombro de Lurch, mientras que el mayordomo asintió con una aprobación mesurada que sugería que ya estaba preparando mentalmente el alojamiento para visitantes sobrenaturales con complejas necesidades dietéticas. Morticia continuó con elegante compostura, manteniendo su voz su sofisticada cadencia a pesar de las apasionadas interrupciones de su marido. A Hércules le conmovió especialmente la postdata de Morticia sobre aceptar aspectos de nosotros mismos que otros consideran amenazantes. Provenientes de alguien que claramente ha dominado el arte de ser poderosa, elegante y sentirse completamente cómoda con ambas cosas, tales palabras tienen un peso considerable, oh. Exclamó Pugsley con genuina emoción. Parece ser exactamente el tipo de persona que apreciaría nuestra forma de ser intimidante sin dejar de ser fundamentalmente amable. Esto va a ser divertidísimo. Los indicadores psicológicos siguen siendo positivos, observó Wednesday con satisfacción analítica. Quien sea capaz de reconocer y apreciar la particular combinación de elegancia y amenaza implícita de madre demuestra un juicio prometedor. La expresión de Morticia reflejó esa clase de satisfacción que en su día había llevado a toda una comisión de planificación urbana a reconsiderar sus restricciones de zonificación para residencias sobrenaturales. Continuó leyendo con evidente deleite. Estaríamos encantados de aceptar su invitación para visitar la mansión Adams o, si lo prefiere, nos honraría recibir a su familia aquí en California para la celebración del cumpleaños de Hércules la próxima semana. Esperamos la visita de la familia Weasley, queridos amigos que han apoyado a Hércules en sus momentos más difíciles, la familia Lovegor, periodistas independientes que comprenden el valor de las perspectivas alternativas, y, posiblemente, la de Amelia Bones y su sobrina Susan, recién llegadas de Gran Bretaña y que buscan nuevas amistades en Estados Unidos. Una fiesta de cumpleaños. Exclamó Gómez, comenzando a pasearse con la misma emoción apenas contenida que una vez lo había llevado a comprar un castillo medieval entero, impresionado por sus mazmorras. Varias familias sobrenaturales. Dinámicas sociales complejas. Traslados internacionales por circunstancias políticas. Esto suena perfecto para nuestra particular experiencia en la organización de reuniones poco convencionales. Lurch emitió un sonido que pudo haber sido de aprobación o de preparación para los preparativos logísticos. Con Lurch, ambas cosas a menudo eran indistinguibles. Tim comenzó a gesticular, dando a entender que sugería ideas para la organización de la fiesta, con movimientos tan animados que denotaban un entusiasmo genuino por las posibilidades sociales. La voz de Morticia adquirió un matiz adicional de satisfacción mientras continuaba. Las habitaciones para huéspedes que mencionaste, diseñadas para personas con sentidos agudizados y necesidades especiales, suenan absolutamente perfectas para nuestras circunstancias actuales. El oído sobrenatural de Hércules hace que la mayoría de las reuniones sociales sean bastante abrumadoras.
Actualmente puede detectar conversaciones que ocurren a varios kilómetros de distancia, lo que hace que organizar fiestas sorpresa sea extraordinariamente difícil. Capacidades sensoriales mejoradas. Exclamó Wednesday con el interés genuino que solía reservar para hablar de técnicas de tortura medievales o de la dinámica social de las epidemias de peste. Alguien que experimenta el mundo a través de la percepción sobrenatural, en lugar de las simples limitaciones humanas. ¡Qué interesante! Y las fiestas sorpresa están sobrevaloradas, añadió Pugsley con alegre pragmatismo. Es mucho más divertido cuando todo el mundo sabe que va a ocurrir algo explosivo y puede prepararse adecuadamente. Tim mostró lo que pareció ser un acuerdo entusiasta mediante una serie de gestos que de alguna manera lograron transmitir tanto aprobación como sugerencias para modificaciones en el alojamiento que podrían beneficiar a los visitantes con necesidades de procesamiento sensorial sobrenaturales. Al llegar Morticia a la conclusión de la carta, su voz transmitía esa clase de satisfacción ahumada que una vez había convencido a todo un comité del Congreso de reconsiderar su postura sobre las políticas tributarias sobrenaturales. Cabe mencionar que en nuestra casa ahora viven varios miembros con sus propias circunstancias sobrenaturales. Remus Lupin, antiguo profesor de Hércules, es un licántropo cuya condición se ha estabilizado considerablemente gracias a la proximidad a la naturaleza híbrida de Hércules. Nimadora Tonks, recién salida del programa de aurores del Ministerio Británico, es una metamorfo maga con opiniones firmes sobre la incompetencia gubernamental. La dinámica familiar es compleja, pero entrañable licantropía. Exclamó Gómez con fervor, con los ojos llameantes de la misma pasión que una vez lo llevó a pasar 3 semanas aprendiendo rumano antiguo para poder apreciar cómo se merece la colección de poemas de un vampiro centenario. Capacidad de metamorfosis. Sentimiento antigubernamental basado en la experiencia directa con la incompetencia burocrática. Esta gente entiende lo que significa ser auténticamente sobrenatural en un mundo que exige conformidad. El aspecto del metamorfómago es particularmente intrigante, observó Wednesday con satisfacción analítica. Alguien cuya apariencia física refleja su estado interno en lugar de estar limitada por las restricciones biológicas impuestas al nacer. Apruebo las implicaciones filosóficas. Y la incompetencia gubernamental es un tema que nuestra familia tiene amplia experiencia discutiendo, añadió Morticia con un elegante desdén que podría haber hecho que partidos políticos enteros reconsideraran sus programas electorales. Deberíamos tener mucho que aportar a esas conversaciones. Lurch asintió con una aprobación mesurada que sugería que ya estaba catalogando mentalmente los recursos de la mansión para alojar a huéspedes con necesidades dietéticas licántropas y de privacidad derivadas de la metamorfosis. Tim se deslizó por su brazo para ejecutar lo que parecían ser sugerencias sobre la distribución de las habitaciones de invitados, teniendo en cuenta la dinámica familiar sobrenatural. La carta concluía con postdatas que hicieron que toda la familia se inclinara hacia adelante con creciente interés. Postdata de Hércules. Wednesday y Pugsley parecen ser exactamente el tipo de personas que he estado deseando conocer. He pasado la mayor parte de mi vida rodeado de gente que o bien quería usarme como símbolo o estaba aterrada de en qué podría convertirme. La perspectiva de conocer a adolescentes que aprecian los aspectos más dramáticos de la existencia es sumamente atractiva. Los pálidos labios de Wednesday se curvaron en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa, pero que denotaba una profunda satisfacción ante esta valoración de su carácter. Alguien que ha sufrido explotación disfrazada de admiración y miedo disfrazado de preocupación, dijo con su característica precisión. Demuestra una prometedora intuición psicológica. Y aprecia la vida emocionante. Añadió Pugsley con genuino entusiasmo, dando pequeños saltos sobre los talones. Alguien que entiende que la vida debe ser interesante en lugar de simplemente segura. Esto va a ser muchísimo mejor que intentar hacerme amigo de gente que piensa que las explosiones son accidentes en vez de arte. La postdata final hizo que la expresión de Morticia adquiriera ese tipo de satisfacción depredadora que en su día hizo que todo un consejo de administración universitario reconsiderara sus políticas de contratación. Postdata de Sirius. Morticia, tu reputación te precede, y todo lo que he oído indica que eres precisamente el tipo de mujer formidable que podría ofrecer una guía que los mentores convencionales simplemente no pueden brindar. Creo que mi hijo se beneficiaría enormemente de tu perspectiva sobre cuestiones de poder, autenticidad y cómo mantener la propia humanidad al tiempo que se aceptan habilidades que ponen nerviosos a los demás, Tish. Exclamó Gómez con la misma pasión explosiva que una vez lo llevó a encargar una sinfonía específicamente para capturar la belleza de la risa de su esposa. Él reconoce tu magnificencia.
Comprende que eres precisamente el tipo de mentor que necesita alguien que atraviesa una transformación sobrenatural. Esto es absolutamente perfecto. En efecto, murmuró Morticia con una satisfacción ahumada, alguien que comprende que la verdadera mentoría requiere entender tanto el poder como la humanidad, tanto la autenticidad como la habilidad social. Estas personas demuestran exactamente el tipo de pensamiento sofisticado que nuestra familia siempre ha apreciado en los aliados potenciales. Ting inició una elaborada serie de gestos que de alguna manera lograron transmitir tanto la aprobación de la correspondencia como sugerencias sobre protocolos de respuesta que honrarían adecuadamente la elegante naturaleza del estilo de comunicación de la familia Black. Lurch. Exclamó Gómez con apasionado entusiasmo. Debemos comenzar los preparativos de inmediato. Estas personas representan exactamente el tipo de familia sobrenatural para la que nuestra casa fue diseñada. Dinámicas complejas, habilidades mejoradas, sentimiento antigubernamental, aprecio por la existencia dramática, prácticamente ya son familia. Respondió Lurch con una profunda satisfacción que sugería que ya estaba planeando modificaciones en el menú para adaptarse a las necesidades dietéticas de los licántropos y arreglos en las habitaciones que proporcionaran la privacidad adecuada a los miembros de la familia capaces de cambiar de forma. Madre, dijo Wednesday con la misma precisión analítica que en su día la ayudó a destapar una conspiración que involucraba a 3 administradores de un internado y un plan de malversación, su estilo de comunicación sugiere que apreciarían una respuesta que reconociera tanto la elegante formalidad de su enfoque como la genuina calidez de su dinámica familiar. Quizá deberíamos elaborar nuestra respuesta prestando la misma atención a los protocolos diplomáticos sobrenaturales y a la expresión emocional auténtica. Querida miércoles, dijo Morticia con el tipo de orgullo maternal que una vez convenció a un juez de la Corte Suprema de reconsiderar su postura sobre la legislación de los derechos de los niños, su análisis social es absolutamente perfecto. Le responderemos con la combinación exacta de elegancia y autenticidad que merece dicha correspondencia. Huxley aplaudió con un entusiasmo inocente que hizo que varias plantas carnívoras se volvieran hacia él con interés, reconociendo al parecer el sonido como una campana para cenar. ¿Podemos invitarlas a Halloween?, preguntó con genuina emoción. Alguien que sea realmente sobrenatural probablemente apreciaría nuestras decoraciones en lugar de pensar que son simples accesorios de teatro. ¿Sí? Exclamó Gómez, comenzando a caminar de un lado a otro con la misma energía y anticipación que una vez lo había llevado a desafiar a toda una academia de esgrima a duelos simultáneos simplemente porque se sentía particularmente eufórico. Halloween sería absolutamente perfecto. Una celebración de la transformación, de abrazar la auténtica naturaleza sobrenatural de uno mismo, de encontrar belleza en lo que otros consideran aterrador, es precisamente el tipo de simbolismo que merece una reunión tan trascendental. El invernadero se llenó con el sonido característico de Tim aplaudiendo mediante golpecitos contra diversas superficies de cristal, mientras Lurch asentía con una aprobación mesurada que sugería que ya se estaba preparando mentalmente para los desafíos logísticos de recibir invitados sobrenaturales durante la festividad favorita de la familia. Afuera, las nubes de tormenta se arremolinaron con una sincronización tan dramática que en cualquier otro hogar habría sido una mera coincidencia, pero que en la familia Adams no era más que una cooperación atmosférica habitual, fruto de su eterna fascinación por la hermosa oscuridad. Los relámpagos iluminaron los antiguos robles y el cementerio familiar con la perfección gótica que había convertido su finca en una leyenda entre la comunidad sobrenatural de Nueva York. Querida, dijo Gómez, abrazando a su esposa con un gesto que reflejaba décadas de devoción mutua y aprecio compartido por los momentos más gratificantes de la vida, esta correspondencia representa todo lo que nuestra familia siempre ha creído sobre la belleza de la transformación sobrenatural y la importancia de celebrar la auténtica autoexpresión. Estas personas encajarán perfectamente en la dinámica de nuestra familia. En efecto, Moncher, respondió Morticia con una satisfacción que emanaba de su propio humo, comprenden que ser diferente no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que debe celebrarse como evidencia de evolución y auténtico desarrollo sobrenatural. Creo que este es el comienzo de la clase de alianza familiar significativa que nuestros hijos han estado preparados para experimentar. El trueno retumbó en lo alto con la perfecta sincronización dramática que había hecho legendarias las conversaciones nocturnas de la familia Adams por su coordinación atmosférica, mientras que dentro del invernadero, una familia que nunca había conocido una oscuridad que no pudiera abrazar se preparaba para dar la bienvenida a nuevos amigos que entendían que la transformación podía ser un triunfo en lugar de una tragedia.
Ting puso el broche final a sus gestos de aprobación. Lurch empezó a hacer los sutiles preparativos que asegurarían que sus invitados sobrenaturales se sintieran genuinamente bienvenidos, y Wednesday y Pugsley intercambiaron una mirada significativa que sugería que ya estaban planeando actividades que demostrarían adecuadamente la forma en que su familia celebraba los aspectos más dramáticos y satisfactorios de la vida. La bruma vespertina se arremolinaba entre los antiguos robles con un renovado propósito, como si la finca misma se preparara para recibir a visitantes que apreciarían tanto su belleza gótica como el particular enfoque de la familia para hacer que los huéspedes sobrenaturales se sintieran auténticamente como en casa. Miércoles Adams estaba sentada ante su antiguo escritorio de caoba en su dormitorio meticulosamente ordenado. Sus pálidos dedos se movían sobre las teclas de su máquina de escribir antigua con el ritmo preciso de quien compone lo que podría ser una genialidad literaria o la prueba para una futura investigación criminal. La habitación en sí era una obra maestra de elegancia gótica. Paredes negras como la noche adornadas con una selecta colección de armas medievales, estanterías repletas de primeras ediciones de literatura prohibida y novelas de suspense psicológico, y ventanas cubiertas de terciopelo grueso que filtraban la luz de la luna creando sombras dramáticas. El manuscrito que salía de su máquina de escribir llevaba el título provisional de la transformación de Augustus Blackthorne, un estudio sobre la evolución sobrenatural y la inconformidad social. Era, sin duda alguna, su obra más ambiciosa hasta la fecha. Un thriller psicológico que exploraba las implicaciones filosóficas del descubrimiento de la auténtica naturaleza sobrenatural de una persona mientras se desenvuelve en una sociedad que exigía la conformidad con estándares de normalidad cada vez más absurdos. El sonido de las teclas de la máquina de escribir golpeando el papel siempre había resultado profundamente satisfactorio para Wednesday, mucho más que la fría eficiencia de los modernos procesadores de texto. Había algo profundamente apropiado en crear literatura mediante la precisión mecánica, cada letra impresa con fuerza deliberada, cada palabra exigiendo compromiso en lugar de ofrecer la opción de borrar y revisar sin más. Hizo una pausa, sus ojos oscuros estudiando el último pasaje con precisión analítica. Augusto sentía cómo el cambio se gestaba en su interior como la presión tras una presa. No la dolorosa e indeseada intrusión que la literatura convencional insistía en que debía ser la transformación, sino la profunda satisfacción de convertirse finalmente en lo que siempre había estado destinado a ser. El ardor en sus venas no era agonía, era despertar. La remodelación de huesos y músculos no era una violación, era evolución. A su alrededor, los ciudadanos de mentalidad estrecha de Millbrook continuaban con su desesperada pretensión de que la normalidad era de algún modo preferible a la autenticidad, que la conformidad era más segura que el crecimiento, que la mediocridad era más socialmente aceptable que la magnificencia. Aprenderían, pensó con algo parecido a la lástima, que intentar contener el verdadero poder era como intentar detener el océano con una severa desaprobación y una legislación contundente. Wednesday se recostó en su silla, reflexionando sobre los paralelismos entre su protagonista ficticia y el Hércules Black, cuya correspondencia sugería que había transitado por un terreno psicológico notablemente similar. La transformación de símbolo indeseado a ser sobrenatural auténtico, el viaje desde las expectativas ajenas hasta una identidad autodeterminada, el descubrimiento de que el poder podía ser bello en lugar de corruptor. Estos eran temas que resonaban con alguien que había pasado toda su vida negándose a menospreciarse para la comodidad de los demás. La belleza de la transformación de Augusto no radicaba en sus dramáticos elementos visuales, aunque la combinación de gracia depredadora y elegancia de otro mundo era innegablemente impactante, sino en su plenitud psicológica. Por primera vez en su existencia, su forma externa coincidía con su naturaleza interna. La desconexión entre quién era y cómo se mostraba al mundo se había resuelto finalmente a favor de la autenticidad sobre la aceptabilidad. Las similitudes eran demasiado evidentes para ignorarlas, aunque Wednesday sospechaba que la experiencia real de Hércules Black era mucho más compleja de lo que su versión ficticia podía plasmar. Según la correspondencia familiar, su transformación se había desencadenado por una combinación de fuerzas mágicas que deberían haber sido fatales: veneno de basilisco, fuego de fénix, maldición de hombre lobo, todo ello catalizado por una gran angustia emocional y, de alguna manera, estabilizado en algo sin precedentes en lugar de destructivo. Clic. 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 Lo que los ciudadanos de Millbrook no comprendieron fue que Augustus no se había convertido en alguien peligroso. Simplemente se había vuelto lo suficientemente poderoso como para decidir cómo usar ese poder, y lo suficientemente inteligente como para distinguir entre la fuerza auténtica y la agresión compensatoria. La transformación no lo había convertido en un monstruo.
Lo había convertido en alguien que ya no podía ser víctima de quienes confundían la crueldad con la autoridad. Wednesday hizo otra pausa, su mente analítica repasando las implicaciones psicológicas de lo que había averiguado sobre las circunstancias de Hércules Black. Abuso sistemático durante su infancia, explotación por parte de adultos que lo trataban como un símbolo en lugar de una persona, designación oficial como criatura peligrosa por el mismo sistema gubernamental que no lo había protegido en primer lugar. Y, sin embargo, su correspondencia sugería a alguien que había emergido de esas experiencias con su humanidad fundamental no solo intacta, sino fortalecida. Ese tipo de resiliencia psicológica era tan poco común que resultaba verdaderamente impresionante. La mayoría de las personas que sobrevivían a una traición tan profunda por parte de figuras de autoridad terminaban destrozadas o resentidas. Alguien que conservaba la capacidad de confiar, de forjar nuevos lazos familiares, de entablar amistades potenciales con genuina apertura a pesar de años de explotación, demostraba un desarrollo del carácter que trascendía la mera supervivencia. El aspecto más notable de la evolución de Augusto no fueron sus capacidades físicas mejoradas, por impresionantes que fueran, sino su aparente inmunidad a la corrupción psicológica que, según la sabiduría popular, debía acompañar a tal transformación. El poder, según la mitología popular, era inevitablemente corruptor. La fuerza conducía automáticamente al abuso. Cualquiera que trascendiera las limitaciones humanas normales debía necesariamente perder su humanidad esencial en el proceso. Augusto fue la prueba viviente de que tales suposiciones no eran leyes universales, sino racionalizaciones convenientes empleadas por aquellos que temían lo que no podían controlar. El ritmo mecánico de la máquina de escribir contrastaba de forma relajante con los pensamientos de Wednesday mientras consideraba la próxima reunión con la familia Black. Desde un punto de vista puramente práctico, contar con aliados sobrenaturales que comprendieran las complejidades de vivir fuera de las convenciones sociales sería invaluable para su propia planificación a largo plazo. El enfoque de la familia Adams hacia la inconformidad estaba bien establecido y, por lo general, era exitoso, pero siempre resultaba beneficioso observar cómo otros afrontaban desafíos similares con metodologías diferentes. Lo más intrigante era que Hércules Black representaba un caso de estudio sobre la transformación que su literatura había explorado teóricamente, pero que nunca había abordado en la práctica. Alguien que se había convertido literalmente en algo sin precedentes, manteniendo a la vez características esenciales de su personalidad. Alguien que había evolucionado más allá de las limitaciones humanas normales sin perder las cualidades que lo hacían fundamentalmente decente. Esa era una fuente de inspiración que podría enriquecer su escritura durante los años venideros. El temor de los habitantes del pueblo era comprensible, aunque sus reacciones fueran previsiblemente absurdas. La mera existencia de Augusto ponía en entredicho sus concepciones fundamentales sobre la naturaleza del poder, la identidad y la jerarquía social. Si alguien podía transformarse de forma tan drástica sin dejar de ser fundamentalmente decente, entonces quizá sus propias limitaciones eran elecciones más que características inmutables. Quizá su conformidad era cobardía en lugar de sabiduría. Quizá su normalidad era simplemente insuficiente en lugar de moralmente superior. Tales conclusiones, naturalmente, resultaban demasiado amenazadoras psicológicamente para que la mayoría de la gente las procesara racionalmente. Los ojos oscuros de Wednesday brillaban con algo que no era exactamente una sonrisa, pero que sugería una profunda satisfacción con su análisis. El manuscrito de Augustus Blackthorne se estaba convirtiendo en algo considerablemente más sofisticado que sus trabajos anteriores, posiblemente porque se inspiraba en sucesos reales que superaban con creces la ficción. Lo que más le divertía a Augusto de la respuesta oficial a su transformación era la total falta de creatividad en sus intentos por categorizarlo. Criatura peligrosa. Transformación oscura. Corrupción por fuerzas sobrenaturales. Un lenguaje tan falto de imaginación, un pensamiento tan pedestre. Como si la única forma de entender el poder fuera a través de la evaluación de amenazas, como si la única forma de procesar el cambio fuera determinando si beneficia a la estructura de poder existente. No podían simplemente reconocer que se había convertido en alguien extraordinario y dejarlo ahí. Todo tenía que pasar por su burda dicotomía de útil versus amenazante, controlable versus peligroso, normal versus aberrante. El manuscrito comenzaba a cobrar vida propia, desarrollando temas y reflexiones psicológicas que iban más allá de la concepción inicial de Wednesday. Esta era siempre la etapa más satisfactoria de su proceso de escritura.
Cuando los elementos ficticios empezaban a revelar patrones y significados que su mente consciente no había planeado deliberadamente, cuando la historia comenzaba a enseñarle aspectos de la naturaleza humana que no sabía que comprendía. Quizás el aspecto más revelador de la reacción de los habitantes del pueblo ante Augusto fue su total incapacidad para considerar que su transformación pudiera ser, en realidad, una mejora. La posibilidad de que alguien pudiera evolucionar más allá de las limitaciones humanas normales y convertirse en algo mejor, en lugar de algo corrompido, simplemente nunca se les ocurrió. Su visión del mundo no podía albergar el concepto de cambio beneficioso que existía fuera de sus estrechas definiciones de progreso aceptable. Esta limitación, reflexionó Augusto, explicaba en gran medida por qué su sociedad permanecía perpetuamente mediocre a pesar de tener acceso a recursos que podrían haber sustentado una verdadera excelencia. El miércoles se detuvo a considerar qué actividades serían las más apropiadas para entretener a un invitado con la singular combinación de habilidades sobrenaturales y la compleja psicología de Hércules Black. Las interacciones sociales típicas de los adolescentes ya resultaban bastante tediosas con personas normales. Intentar aplicarlas a alguien con sentidos agudizados, fuerza sobrenatural y una experiencia vital que incluía encuentros frecuentes con magos oscuros sería un recurso innecesariamente reduccionista. La hospitalidad de la familia Adams siempre priorizó la conexión auténtica sobre el entretenimiento convencional, la conversación profunda sobre las formalidades superficiales. Alguien que hubiera sobrevivido al abuso sistemático, la explotación política y la transformación biológica, conservando la cordura y la decencia fundamental, probablemente apreciaría ser tratado como un individuo complejo, en lugar de como una curiosidad fascinante para estudiar o una criatura peligrosa para controlar con cuidado. Los sentidos agudizados de Augusto le proporcionaban acceso a información que los humanos comunes no podían procesar, pero también creaban desafíos para los que la sociedad convencional carecía de un marco de comprensión. La capacidad de oír conversaciones a kilómetros de distancia era sin duda útil para fines de vigilancia, pero también significaba que la privacidad, uno de los requisitos fundamentales para la estabilidad psicológica, se convertía en un complejo desafío logístico en lugar de una simple cuestión de cerrar puertas y bajar la voz. ¿Cómo mantenía alguien el equilibrio mental cuando era constantemente bombardeado por estímulos sensoriales que revelaban los pensamientos privados, los secretos vergonzosos y las conversaciones íntimas de todos los que se encontraban en un radio de varios kilómetros? ¿Cómo desarrollaba alguien relaciones sociales normales cuando la percepción aumentada hacía imposible mantener ilusiones reconfortantes sobre la naturaleza humana? Estas eran cuestiones prácticas que su Augusto ficticio tendría que abordar, pero también consideraciones reales para hospedar a Hércules Black. La mansión de la familia Adams siempre se había diseñado pensando en la privacidad y la discreción, pero alojar a alguien con un oído sobrenatural podría requerir modificaciones adicionales para garantizar que las conversaciones familiares permanecieran verdaderamente confidenciales. La transformación le había otorgado a Augusto habilidades que la mayoría consideraría envidiables: fuerza, velocidad, sentidos agudizados, curación acelerada, pero también le había impuesto responsabilidades que la mayoría encontraría abrumadoras. El poder sin propósito era simplemente una capacidad destructiva. El poder con propósito requería una constante toma de decisiones éticas sobre cómo debía aplicarse esa capacidad. El carácter de Augusto no se definiría por lo que podía hacer, sino por lo que elegía hacer con habilidades que excedían las limitaciones humanas normales. La mente analítica de Wednesday ya estaba desarrollando un marco integral para evaluar el desarrollo psicológico y los procesos de toma de decisiones de Hércules Black. La transición de víctima a persona con verdadera capacidad de decisión siempre había sido fascinante de observar, pero al combinarse con una transformación literal en algo sin precedentes, las implicaciones psicológicas se volvieron verdaderamente complejas. El aspecto más peligroso de la situación de Augustus no eran sus capacidades físicas superiores, sino el aislamiento que suponía ser fundamentalmente diferente de quienes lo rodeaban. Los seres humanos somos seres sociales que necesitamos conexión, comprensión y aceptación para mantener nuestra salud psicológica. Alguien cuyas experiencias vitales y habilidades los situaban fuera de la normalidad humana se enfrentaba al riesgo constante de alienarse por completo de la humanidad que intentaba preservar. A menos, claro está, que pudiera encontrar a otras personas que comprendieran lo que significaba vivir auténticamente fuera de los límites sociales convencionales. Wednesday comprendió que ese era probablemente el verdadero significado del próximo encuentro entre las familias Adams y Black.
No se trataba simplemente de cortesías entre familias sobrenaturales, sino potencialmente del inicio de una alianza genuinamente significativa entre individuos que habían dominado el arte de ser diferentes sin dejar de ser fundamentalmente decentes. La familia Addams tenía generaciones de experiencia en ser poderosa, rica y sentirse completamente cómoda con aspectos de la existencia que asustaban a la sociedad convencional. Hércules Black se movía en un terreno similar, pero desde la perspectiva de alguien cuya transformación era reciente, drástica y aún en desarrollo. La combinación podría resultar mutuamente beneficiosa en aspectos que iban mucho más allá de una simple amistad. Lo que Augusto necesitaba, más que habilidades mejoradas o mayor poder, era una comunidad. Personas que pudieran ver su transformación como evolución en lugar de corrupción, que pudieran apreciar sus capacidades mejoradas sin sentirse intimidadas por ellas, que pudieran tratarlo como un individuo complejo en lugar de un espécimen fascinante o una amenaza peligrosa. La rareza de tales individuos explicaba tanto por qué la situación de Augusto seguía siendo psicológicamente difícil como por qué cualquier conexión genuina que lograra desarrollar sería particularmente valiosa. Wednesday se recostó en su silla, estudiando las páginas del manuscrito que se habían acumulado durante su jornada de trabajo. La historia de Augustus Blackthorne se estaba convirtiendo en algo considerablemente más sofisticado que sus intentos anteriores. Una auténtica exploración de la identidad, la transformación y los desafíos de mantener la humanidad al tiempo que se trascienden las limitaciones humanas comunes. Más importante aún, el proceso de escritura la ayudaba a clarificar sus propias ideas sobre el próximo encuentro con Hércules Black y su familia elegida. El marco psicológico que había desarrollado para su protagonista ficticio sería igualmente aplicable para comprender y conectar con alguien cuyas experiencias reales fueran paralelas al viaje ficticio de Augustus. La conclusión a la que llegó Augusto, tras semanas de análisis psicológico y una minuciosa observación de sus propios patrones de comportamiento, fue a la vez simple y profunda. La transformación solo era tan peligrosa o beneficiosa como el carácter de la persona que la experimentaba. Las capacidades mejoradas podían utilizarse para la construcción o la destrucción, la protección o la dominación, el servicio o la explotación. El poder en sí era moralmente neutro. La persona que lo ejercía era responsable de determinar cómo se aplicaría. Wednesday sonrió, una expresión poco común que transformaba su rostro, generalmente impasible, en algo genuinamente cálido en lugar de simplemente cortés y amable. El manuscrito avanzaba maravillosamente, su marco analítico para la próxima reunión social estaba bien desarrollado y la perspectiva de conocer a alguien cuya trayectoria psicológica en la vida real reflejara sus exploraciones ficticias resultaba realmente emocionante. Clic. 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 Augusto contempló el pueblo de Midbrook. Su visión agudizada le permitió observar las actividades vespertinas de los ciudadanos, quienes permanecían ajenos a que su tranquila comunidad albergaba ahora a alguien que había trascendido sus estrechas concepciones de lo posible. Continuaban con sus rutinas cotidianas. Preparaban la cena, veían las noticias de la noche, discutían sobre los impuestos a la propiedad y los asuntos de mantenimiento del vecindario, seguros de que el mundo funcionaba según patrones predecibles y limitaciones manejables. No sentía ningún deseo particular de perturbar sus cómodas ilusiones. Su transformación no lo había vuelto vengativo, simplemente, había ajustado su perspectiva. Sus temores sobre su peligroso potencial eran a la vez exagerados y completamente irrelevantes. No tenía ningún interés en dominar a personas que ya se dominaban a sí mismas con tanta eficacia a través de sus propias limitaciones. Lo que él quería era considerablemente más simple e infinitamente más valioso. La oportunidad de construir conexiones genuinas con personas que pudieran apreciar tanto su transformación como su humanidad esencial sin exigirle que eligiera entre ambas. El ritmo mecánico de la máquina de escribir se había vuelto casi meditativo, ofreciendo un contrapunto relajante a los pensamientos de miércoles mientras consideraba las implicaciones más amplias de la creación de una comunidad sobrenatural. La familia Addams siempre había estado algo aislada por su particular forma de vivir, acogida por quienes apreciaban la inconformidad, pero inevitablemente alienando a quienes necesitaban señales sociales convencionales para sentirse cómodos. La carta de la familia Addams era justo lo que Augustus necesitaba leer en el preciso momento en que su equilibrio psicológico requería una validación externa que le confirmara que la transformación podía ser hermosa en lugar de trágica. Alguien que comprendiera el poder, la autenticidad y los desafíos de mantener ambos en una sociedad que prefería la mediocridad a la magnificencia.
Quizás, pensó Augustus con cierto optimismo, su aislamiento finalmente estaba llegando a su fin. Wednesday dejó de escribir y reflexionó sobre los paralelismos entre su conclusión ficticia y las circunstancias reales que se desarrollarían en las próximas semanas. La visita de la familia Black brindaría oportunidades para una conexión significativa, un intercambio intelectual y una amistad auténtica que trascendiera las convenciones sociales superficiales. Lo más interesante es que la presencia de Hércules Black le permitiría observar de primera mano cómo alguien afrontaba los desafíos psicológicos de una transformación reciente, manteniendo a la vez la conexión con su identidad anterior y sus capacidades actuales. Este tipo de estudio del caso psicológico en tiempo real constituía un material de investigación invaluable que influiría en sus escritos durante los años venideros. Añadió un último párrafo al trabajo de la noche. El descubrimiento más notable de la transformación de Augusto no fueron sus habilidades mejoradas ni sus capacidades físicas superiores, sino su comprensión de que el poder auténtico, el que surge de convertirse exactamente en quien uno estaba destinado a ser, era fundamentalmente creativo en lugar de destructivo. Construía conexiones en lugar de romperlas, expandía posibilidades en lugar de limitarlas, realzaba la humanidad en lugar de disminuirla. Quienes comprendieran este principio se convertirían en aliados. Quienes no lo comprendieran seguirían siendo irrelevantes para la continua evolución de Augusto. Wednesday sacó la última página de su máquina de escribir y la añadió a la creciente pila de folios del manuscrito. La historia de Augustus Blackthorne se estaba convirtiendo en algo que superaba sus expectativas, tanto a nivel literario como en su potencial como marco psicológico para comprender las complejidades de la transformación sobrenatural y la interacción social. Fuera de su ventana, el cementerio de la familia Adams estaba bañado por la luz de la luna, que parecía realzar la elegante belleza de la última morada de sus antepasados. Nubes de tormenta se acumularon con la dramática sincronización que había hecho legendaria su finca por su atmósfera en perfecta armonía con las preferencias estéticas góticas de la familia. Mañana traería más correspondencia, más planes para la próxima reunión y el desarrollo continuo de lo que prometía ser la alianza social más importante que la familia Adams había formado en décadas. Esta noche, sin embargo, estaba dedicada a escribir, pensar y prepararse para aventuras que sin duda superarían incluso la considerable expectativa dramática del miércoles. La bruma vespertina se arremolinaba entre los antiguos robles con un renovado propósito, como si la finca misma se estuviera preparando para la llegada de huéspedes que apreciarían tanto su belleza gótica como el enfoque particular de su familia para celebrar las posibilidades más transformadoras y satisfactorias de la vida. Wednesday apagó la lámpara de su escritorio y se preparó para dormir. Su mente analítica ya planeaba las preguntas que le haría a Hércules Black sobre las implicaciones prácticas de la transformación sobrenatural y las estrategias psicológicas que había desarrollado para mantener la humanidad al tiempo que trascendía las limitaciones humanas normales. Pensó con una rara satisfacción. Va a ser un otoño extraordinariamente interesante.